Usted sabe perfectamente, señor secretario, que de no cumplir las expectativas de crecimiento se apretarán las finanzas públicas. Y esto irremediablemente nos va a tener que traer como consecuencia la contratación de más deuda pública. Y en este paquete económico se vuelve a trazar la ruta de 6 años de este gobierno, de este régimen, que lo único que han imprimido como sello es la deuda pública. Tercera pregunta puntual, que nosotros estamos sobreestimando el crecimiento o si lo estamos sobreestimando. Les puedo mencionar, y quienes han hecho referencia a los consensos de los analistas, tienen que tomar en cuenta que el consenso de analistas del mes de enero de 2025 va a ir cambiando cada mes, casi cada 2 o 3 meses. El mismo Banco de México publica cómo cambian los consensos. El consenso es una lectura de ese momento. Nosotros en Hacienda no podemos hacer este tipo de estimación de momento a momento. Imagínense tener que enviar al Congreso las revisiones de estimaciones de ingresos. Nosotros tenemos que ubicarnos en un marco mucho más riguroso para programar el crecimiento, porque ese crecimiento sirve para planeación de toda la actividad fiscal. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 20 de noviembre, se está llevando a cabo esta comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentando este paquete económico para el próximo año 2025 y, por supuesto, no podía faltar el circo, el show por parte de los diputados y diputadas de la oposición, en este caso de los panistas, que así llegaron con pancartas encabezados por el diputado Héctor Saúl, protestando en esta comparecencia y diciendo, calificando este paquete económico 2025 como desequilibrado. Por ahí gritaron, sí, desequilibrado, tienen el cerebro estos panistas, mis estimados amigas y amigos, que siguen con las mismas. Lo hicieron 6 años y ahora van pues a refrendar su título, mis estimados peruanos, como la peor oposición en nuestro país. El tren del despilfarro de Morena, dicen los diputados del PAN, menos presupuesto a salud, menos presupuesto a seguridad, menos presupuesto a educación y al medio ambiente. Así se presentaron. Ahí están las imágenes, mis estimados amigas y amigos, pero no los juzguen ustedes. Pero llegó, sí, el momento en el que le respondió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y los pone en su lugar a estos panistas. Se solicita a los diputados del PAN no obstruir la visibilidad del señor secretario hacia el Pleno, ni tapar el escudo nacional. Ahí estamos bien. Gracias, presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, señor secretario. La bienvenida a usted y a todo su equipo de trabajo. Señor secretario, este es prácticamente el tercer paquete económico que presenta usted ante esta soberanía. Y realmente, en todas las expectativas que nos ha hecho llegar año con año, ha fallado la precisión con que usted ha presentado este Permítame, paquete económico. diputado Telles Hernández. Sí. Con estas pancartas no logro ver el Pleno por un lado y me están señalando que el diputado Leonel Godoy está solicitando la palabra. ¿Pueden bajar, diputado? ¿Podría bajar? No logro ver al diputado. ¿Podrían bajar esta? Ya. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto solicita la palabra? Gracias, presidenta. Era precisamente una moción de orden. Volvieron a taparme la visión del diputado. ¿Podría bajar su cartel? Creo que es una diputado? falta de respeto. No se logra y todos ver. tenemos derecho a manifestarnos, pero creo que es una falta de respeto que se comete con la presidenta de la mesa directiva porque no se miraba. Agradecemos al diputado que ya nos hizo el favor de bajar su pancarta. Muchas gracias. Era eso, presidenta, una moción de orden para ese sentido. Gracias. Y gracias al diputado por bajar su cartel. Continúe el diputado Telles Hernández. Gracias, presidenta.
En ese sentido, lo que nosotros vemos en este presupuesto es nuevamente una expectativa fantasiosa. Dicen que creceremos el próximo año entre el 2 y el 3% del PIB. Nada más falso. Solamente hay que ver las expectativas de organismos internacionales financieros y de calificadoras evaluadoras crediticias que han colocado el crecimiento de México en por lo menos 1.3%. ¿Cómo creer que se dará este crecimiento económico si durante todo el sexenio de López Obrador tuvo un mediocre crecimiento económico en nuestro país de apenas el 0.9%? Muy lejos, por cierto, del 2.5 de Enrique Peña Nieto y lejos del 2.1 de Felipe Calderón. Usted sabe perfectamente, señor secretario, que de no cumplir las expectativas de crecimiento se apretarán las finanzas públicas. Y esto irremediablemente nos va a tener que traer como consecuencia la contratación de más deuda pública. Y en este paquete económico se vuelve a trazar la ruta de 6 años de este gobierno, de este régimen, que lo único que han imprimido como sello es la deuda pública. Y hagamos un recuento. En toda la historia de México, para que lo entienda el auditorio, en toda la historia de México, la deuda pública ascendió a 10.5 billones hasta el año 2018. Y tan solo en 7 años de este mal gobierno se acumularán prácticamente 6.7 billones. Con esto quiero decirles que cerrará el 2025 con 8.3 billones de deuda adquirida únicamente por este gobierno. Es un crecimiento prácticamente del 80% en deuda. El sello característico de estos gobiernos es endeudar a los mexicanos. Y por cierto, señor secretario, los recortes son incomprensibles. No podemos creer que este paquete traiga un recorte a salud con 30,000 millones de pesos cuando hay 50 millones de mexicanos con carencias básicas en materia de seguridad, cuando no ha funcionado la megafarmacia que apenas surte 3 recetas en promedio al día, cuando no ha funcionado el sistema de salud y se han dejado hasta 15 millones de recetas médicas sin surtirse. Pero también, ¿cómo explica que hay 36,000 millones de pesos menos en seguridad, con la peor ola de violencia en nuestro país, con más de 200,000 muertos durante este régimen oficialista? Y la presidenta le falló a México y le falla también al Congreso. Va al G20 a hablar de medio ambiente cuando aquí en México se le recortan recursos al medio ambiente por 26,000 millones de pesos. Es una gran incongruencia hablar de esto. Pero por si fuera poco, ¿qué pasa con la educación superior en nuestro país? No es posible que hoy se pretenda hacer un recorte de 5,300 millones de pesos a la UNAM, 3,000 millones de pesos menos al Politécnico, 350 millones menos a la UAM, 900 millones menos a la Pedagógica Nacional, todas escuelas públicas de nuestro país. No nos podemos explicar dónde está el error cuando deliberadamente se le recortan recursos a 11 instituciones de educación superior. Pero casualmente el error trae un incremento de 1,400 millones de pesos a las universidades creadas por este régimen, en donde solamente hay adoctrinamiento político, como son las universidades Benito Juárez. Por eso, presidente, también nos sorprende que en el sistema ferroviario que anunció la presidenta venga incluido el tren del despilfarro, el Tren Maya, el hoyo fiscal que no tiene llenadera. 40,000 millones de pesos más al Tren Maya cuando se supone que ya estaba terminado. Esto hará que este tren del despilfarro termine con 560,000 millones de pesos en su construcción, un sobrecosto considerable de 3.5 veces el costo original. Termino con mi pregunta, señor secretario. ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuáles fueron las directrices? ¿Cuáles fueron los datos macroeconómicos y microeconómicos que se tomaron en cuenta para quitarle recursos a salud, a seguridad, a la UNAM, al Poli, para darle al Tren Maya y dejar en el desamparo a miles y millones de mexicanos? Señor diputado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Ulloa Pérez, de Morena.
gasto de salud no está bajando. En salud el incremento, considerando toda la función de salud que implica no solamente la Secretaría de Salud, sino el IMSS Bienestar y el gasto en salud del ISSSTE y de los organismos que tienen que ver con esta función, aumenta 180,000 millones de pesos, es decir, 8.8%. Hubiera sido una ironía que le redujéramos a salud, sabiendo que venimos de un año en el que el anterior gobierno invirtió tanto en la comunicación de cuál era su esquema de salud y el propósito fundamental de dar acceso a población no asegurada formalmente a los servicios de salud. Entonces, este sector sí tiene un aumento y es un aumento importante y es un sector importante en la consolidación del modelo de desarrollo social que tuvo el anterior gobierno y que tiene este gobierno. Señor Segunda secretario, pregunta puntual. Disculpe la interrupción, señor secretario. Del lado derecho de la Asamblea no logran verlo y a pesar de que la Cámara le reservó ese asiento a usted, al igual que la tribuna, y usted tiene la opción de usar una u otra, se le sugiere respetuosamente poder usar la tribuna para tener la visibilidad de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Gracias. Segunda pregunta puntual es el gasto de medio ambiente. El gasto de medio ambiente en el año anterior, recuerden y ustedes mismos han hecho referencia a que el gasto del año anterior es un gasto muy alto, porque contiene la conclusión de proyectos grandes. Esos proyectos grandes se concluyen y no necesariamente tiene que replicarse el mismo proyecto el siguiente año en la misma cantidad. Por eso es que hay un reflejo de que en un año de gasto alto sigue un año en donde ya no hay esos proyectos, va a haber otros proyectos, pero esos no necesariamente están ahí y por eso es que se notan estas bajas. Caso medio ambiente. El medio ambiente en el último año se concluyeron la presa El Cuchillo, Nuevo León, la presa Picacho, el distrito de riego de Santa María y el proyecto Agua para la Laguna. Consecuentemente, esos niveles de gasto no tienen una réplica de espejo en el año 2025 y es exactamente la razón por la que el medio ambiente no tiene esa asignación tan grande como la que tuvo en 2024. Siguiente pregunta puntual. ¿Cuánto fue la fuga o la pérdida para el Estado, concretamente para la Comisión Federal de Electricidad, por el esquema de autoabasto que fue considerado ilegal? La pérdida fue 490,000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos contabilizado como el detrimento en el ingreso del Estado vía Comisión Federal de Electricidad. Tercera pregunta puntual, que nosotros estamos sobreestimando el crecimiento o si lo estamos sobreestimando. Les puedo mencionar, y quienes han hecho referencia a los consensos de los analistas, tienen que tomar en cuenta que el consenso de analistas del mes de enero de 2025 va a ir cambiando cada mes, casi cada 2 o 3 meses. El mismo Banco de México publica cómo cambian los consensos. El consenso es una lectura de ese momento. Nosotros en Hacienda no podemos hacer este tipo de estimación de momento a momento. Imagínense tener que enviar al Congreso las revisiones de estimaciones de ingresos. Nosotros tenemos que ubicarnos en un marco mucho más riguroso para programar el crecimiento, porque ese crecimiento sirve para planeación de toda la actividad fiscal. Entonces, en el año 2021, al inicio de año, el consenso de analistas estimaba crecimiento de 3.0% del Producto Interno Bruto. Resultado, 6.0%. Año 2022,
El consenso de analistas estimaba 2.9%, resultado 3.7%. Año 2023, en donde se esperaba una desaceleración, el consenso de analistas esperaba 1.4%, resultado 3.2%. El crecimiento que estamos esperando para 2024 está afincado en la lectura con disciplina del consumo, inversión, exportación y nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Cuál es la estimación que tenemos hoy para Estados Unidos? 2.8%. Hace 6 meses los analistas estaban esperando una desaceleración muy fuerte en Estados Unidos. Hoy lo que tenemos es una estimación muy distinta. Nosotros estamos tomando en cuenta indicadores como el gasto en tarjetas de crédito, el consumo de combustibles, electricidad y todos los indicadores de recaudación fiscal. Y ahí es en donde fincamos una expectativa de crecimiento. Nosotros tenemos que ser también formadores de expectativas al interior de toda la administración pública, tanto la que está sujeta a control de presupuesto como la que está fuera de presupuesto, porque ellos se basan en nuestras estimaciones de crecimiento para planear sus actividades. Entonces, tenemos que ser responsables en ese sentido y no estar haciendo cambios en la estimación de crecimiento y no estar exagerando por el lado de que ya entramos en una desaceleración. Lo que tuvimos en varios meses anteriores al verano de 2024 fue un bache económico porque hubo una sequía y hubo una interrupción de flujo de transporte marítimo en el Canal de Suez y problemas en el Canal de Panamá, y nosotros somos un usuario intensivo de productos que derivan del comercio mundial de partes y componentes, y ahí nos afectó nuestra cadena de valor y nuestra generación. Pero esto ya se está superando. No quiere decir que estemos blindados al 100% de que no haya una gran guerra o de que no haya algo que ahorita, por ejemplo, en Ucrania. Lo que les podemos decir es que la planeación que hacemos tienen que estar fincadas sobre lo razonable, no los escenarios extremos. Y lo razonable, nosotros esperamos que la economía global mantenga un crecimiento moderado, y por eso es que se explica nuestra diferencia con respecto a la cifra estimada de crecimiento. Voy a referirme, perdón que esté haciendo esto aquí, a otra pregunta puntual, que es lo que ha pasado con el gasto federalizado. Les puedo compartir aquí que en esta administración los recursos vía participaciones y aportaciones federales han tenido ya la categoría de certeza jurídica de ley. Hay fórmulas matemáticas para la distribución de estos recursos. No hay discrecionalidad en la transferencia de participaciones o aportaciones, y tienen calendarios de pago definidos y públicos. Las fórmulas, variables y montos de distribución son auditables, transparentes y sujetos a la ley. Anteriormente a estos esquemas que hoy tenemos actualizados en esta forma, en la administración 2012-2018 había recursos entregados a entidades federativas, casi 1% del Producto Interno Bruto, que no tenían reglas de distribución. Hoy no encontramos eso. Las participaciones federales e incentivos económicos como proporción del PIB son las más altas de la historia. Hoy, al cierre del año 2023, representaron 3.8%. De 2021 a 2023, además, en nuestro ámbito de gobierno federal apoyamos, auxiliamos técnicamente e incentivamos a las entidades federativas a desarrollar la recaudación local.
La suma acumulada de los crecimientos anuales han sido de recaudación local 46.6% de incremento y 25.8% incremento real. La recaudación subnacional, que son impuestos y derechos estatales, predial, agua, alcanzó 1.4% del Producto Interno Bruto, rompiendo el nivel que estaba estático en 1.1% del Producto Interno Bruto. Tenemos una agenda de trabajo con las entidades federativas, hay una gran cercanía de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y las direcciones de finanzas de todos los estados. Hay una reunión programada con todo tiempo y en esa reunión se están enfocando estos temas que son del interés de la administración estatal y federal, por cierto. Les comento también, a propósito de los recursos que se han financiado con deuda, la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, fiscaliza, una vez que se concluye el ejercicio, todos los recursos derivados de deuda pública. Se aplican todas las normas que se refieren a la Ley Federal de Deuda Pública. Nunca se aplican a priori. La Ley Federal de Deuda Pública y es vigente desde 1976. No se ha cuestionado la constitucionalidad de los recursos obtenidos y a dónde deben destinarse. Y la realización de esto es que se están destinando a proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social y que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público, o proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo Federal y que generen los recursos para el pago del crédito. En los criterios generales de política económica y en las exposiciones de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos 2024, se expresan proporcionalmente los requerimientos financieros respecto al producto y se observa una tendencia constante. Voy a contestar otra pregunta que tiene que ver con la consolidación fiscal. El ejercicio de consolidación fiscal, así se le llama a un desplazamiento de la política fiscal de un nivel alto de gasto y un nivel alto de deuda a un nivel moderado de gasto sostenible de deuda. Esa transición se conoce como consolidación fiscal. En el año 2024 tuvimos un déficit de 5.9% del Producto Interno Bruto, que es muy alto y que ameritaba entrar en el año 2025 en un ejercicio de consolidación fiscal. La consolidación fiscal se nutre de una racionalización más rigurosa en el ejercicio del gasto y un esfuerzo muy fuerte en la recaudación de ingreso tributario. El ejercicio de gasto está protegiendo todos los programas constitucionales. Todos se mantienen y todos se mantienen con los incrementos que tiene dictados en su formato original la ley. Estos proyectos de desarrollo social están ocupando ya una bolsa muy grande de 880,000 millones de pesos que al mismo tiempo están protegidos en este ejercicio de consolidación fiscal. La consolidación fiscal se logra utilizando los renglones en donde hay flexibilidad para reducir gastos o para aumentar ingresos. La distribución del esfuerzo de consolidación fiscal en el año 2025 implica pasar de un déficit ampliado de 5.9% del Producto Interno Bruto a un déficit de 3.9%. Esto significa 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que para cualquier gobierno es un esfuerzo bastante significativo en un año. Esta carga de ajuste se reparte 60% en gasto
y 40% en inversión. La inversión, ya expliqué que se trata de proyectos que concluyeron y que sí hay otros proyectos de inversión en 2025, pero no de esa magnitud de los que hubo en 2024. Una pregunta puntual que me hacen sobre estos proyectos es sobre el Tren Maya. El Tren Maya tiene una asignación de 40,000 millones de pesos en el año 2025 y esta obedece a que el Tren Maya entra en una etapa de desarrollo de movimiento de carga, no solamente de pasajeros, y eso es lo que va a completar el Tren Maya como un tren que transporta pasajeros y carga. El Tren Maya, conectando toda la zona del sureste como está trazada hoy, ya está aprovechando toda la infraestructura de vías férreas y por eso es que las cantidades que va a requerir de inversión van a ser muy suplementarias comparadas con lo que se erogó en la primera etapa del desarrollo de esta obra. Quiero pues repetirme a sus órdenes para en una segunda ronda referirme a cualquier pregunta o hueco que haya quedado aquí pendiente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Pasamos